1954 corrió. En un ranchito prestado, un niño pobre nació. Sus padres eran tan pobres, no tenían dónde vivir. Solo el Creador de los cielos guardó al niño en su existir. Pero al correr de los años, el niño pobre creció. A veces tenía comida y otras veces que no. Les he contado el corrido ya que ha llegado a su fin. Fue la historia del cantante Manuel de Jesús Latín. Mi nombre es Manuel de Jesús Latín Ramírez. Quiero contarle el drama de mi propia historia. Para ello quiero tomar el Salmo 113, 7 y 8 que dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Esta historia no me la contó alguien, ni la escuché en alguna parte. Es mi propia historia. Cada individuo en el mundo, desde que nace, comienza el drama de su propia vida, y cada vida en el mundo es una historia, por lo que estoy seguro que muchos se han de identificar con esta biografía vivida por un servidor y hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Según testimonio de mis padres, ellos se conocieron en una de las fincas cafetaleras de Chalchuapa, Santa Ana, República de El Salvador, cuando ambos contaban con 25 años de edad aproximadamente, pues en esa época la mayor parte de la gente de escasos recursos viajaban a esa región salvadoreña debido a la abundancia de trabajo que había en el corte de café, ya que pagaban muy bien y era una buena oportunidad para que las personas de diferentes lugares viajaran a jornalear y ganar su dinero para la sobrevivencia hogareña. Mi padre radicaba en El Salvador. Debido a la acusación de un crimen, tuvo que huir a esa república centroamericana y se radicó, según él me contaba, en la hacienda Magdalena. Por sus borracheras y escándalos estuvo preso en Chalchuapa. Su patrón, que le quería tanto, le sacó de la cárcel y le tramitó documentos de la República del Salvador para que ya no tuviera problemas con las autoridades. Por otro lado, mi madre viajaba con otras personas para El Salvador, también al corte de café cada año. En uno de esos viajes, mis padres se conocieron y acordaron unirse y regresaron juntos a Guatemala para establecerse en casa de mi abuelo materno en la aldea Los Cerros, Atezcatempa. Posteriormente, un señor llamado don Andrés Pérez les dio permiso a mi padre y a mi madre para que construyera un pequeño rancho de zacate, paja, con paredes de varas de maicillo en su terreno en las cercanías del río de Atezcatempa, en la parte norte de la aldea El Rosario.
Ese lugar era muy popular en épocas de molienda, puesto que don Andrés Pérez tenía por tradición cada año, entre los meses de enero y febrero, moler caña de dulce de panela, y eso hacía pintoresca aquella región, donde asistían hombres, mujeres, jóvenes y niños a la novedad de la molienda de don Andrés Pérez. De lejos se escuchaba a los arriadores de día y de noche gritándole a los bueyes que impulsaban la máquina de la molienda. Todo esto se llevaba a cabo bajo la sombra de un enorme árbol diamate, aproximadamente a 100 metros del río de la región. Mi padre cada año trabajaba durante la temporada de la molienda cortando caña. Todo aquello era muy alegre, pues se escuchaban los gritos y conversaciones de los trabajadores mientras las mujeres echaban las tortillas en la casona de don Andrés Pérez y doña Lázara, personas muy respetadas en la región. Claro que en esa actividad no podía faltar el licor, la cerveza y el tabaco, puesto que a don Andrés Pérez le gustaba fumar tabaco en su popular pipa que nunca se separaba de ella. Aquí era en donde se hacía el dulce de panela, conservaban ayotes, calabazas, sacaban melcochas y chupábamos caña. Todo esto se convertía en casi una fiesta cada año en la región. En esa región fue donde yo nací, el 16 de enero del año 1954. En la pobreza económica, en la miseria, la vida del pobre tiene sus altos y bajos, ya que por un lado es triste y duro el trabajo del campesino que desde temprano se prepara para viajar a su trabajo y por la tarde regresa a casa muy cansado de su faena, en donde le espera su esposa con la humilde cena que muchas veces solo consiste en frijoles, tortillas y café, si bien les va. Por eso dice la Biblia: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 38:9. Mi infancia. Buscando una vida mejor donde hubiera trabajo para jornalear, mis padres se trasladaron a la aldea El Jícaro, Yupiltepeque, del mismo departamento de Jutiapa. Allí fue donde yo comienzo a tener sentido de razón y es desde donde yo puedo recordar el desarrollo de mi infancia y los primeros sufrimientos de la vida de un niño campesino pobre y maltratado. Recuerdo que vivíamos siempre en un terreno prestado propiedad de don Juan López, a orillas del callejón que del Jícaro conducía hacia la Perla. En ese lugar constantemente se escuchaba el cabalgar de los jinetes campesinos que tenían sus bestias para viajar a sus trabajos al lugar conocido como El Desafío. Por las mañanas iban ellos a su trabajo y luego por las tardes retornaban de sus labores campestres. Mi padre trabajaba jornaleando con don Locho. Su nombre era don Eulogio Velázquez y doña Nachita, su esposa. En ese rancho comienzo a darme cuenta que las cosas no eran tan agradables, pues no solo había pobreza económica, sino también maltratos por parte de mi señor padre. Pues crecí mirando cómo mi papá golpeaba a mi madre hasta dejarle el rostro morado. Fueron muchas las veces que yo veía y escuchaba los gritos de mi madre cuando mi padre la golpeaba. De tal manera que en una ocasión fuimos con mi madre a casa de doña Nachita, esposa de don Eulogio, con quienes mi padre trabajaba como jornalero en la aldea El Jícaro. La noche anterior, mi papá le había propinado una tremenda golpiza a mi madre, que le había dejado su rostro bastante morado.
Cuando doña Nachita le preguntó a mi madre qué le había pasado, mi mamá, queriendo esconder la verdad, le contestó que se había caído y que había pegado con el rostro en una piedra. A lo que yo en mi inocencia salí al paso con mi mentalidad infantil e interrumpí a mi madre y dije: no, fue mi papá el que le pegó anoche. Yo tenía aproximadamente 3 o 4 años de edad. Adolescencia en el Zanjón de Yupe. Posteriormente, un señor llamado don Víctor López le dijo a mi papá que se marcharía con su familia para la costa sur de Guatemala y que dejaría sus tierras, por lo que le suplicó a mi padre que se quedaran cuidando esas tierras ubicadas lejos de la población, en un lugar completamente solo, conocido en la región como el Zanjón de Yupe. A lo que mi padre convino, y fue de esa manera como nos radicamos en aquel lugar solitario, lejos de la sociedad. Lo bueno de ese lugar era que cerca de esas tierras había un hermoso río con ese nombre. Así se les denominaba a algunos pequeños ríos en aquella época, llamándoles Zanjón. Claro que ese lugar estaba completamente aislado de la población, pues quedaba como a 3 kilómetros tanto del Jícaro como del municipio de Yupiltepeque. Un lugar muy solo, pero pintoresco, con abundancia de árboles frutales, entre otros el mango de coche o de racimo, aguacate, guineo de varias especies, zapote, naranja, lima. No todos estos árboles frutales se encontraban en el terreno que nosotros cuidábamos, pero algunos dueños nos daban la facultad de que nosotros cortáramos su fruto, debido a que la fruta se perdía en esa época. En época de cosecha de estos árboles frutales, pues nosotros no sufríamos mucho, pues la pasábamos comiendo fruta. Hoy esta región ya no es la misma de aquellos tiempos, pues todo ha cambiado, ya que cuando nosotros llegamos a vivir a esa región, no había carretera de Jutiapa para todas esas regiones. Únicamente era un callejón de a pie y de bestias. También en el río había peces y nos íbamos a pescar con anzuelos hechos de alambre y algunas veces con canastos, pues el río no era hondo. Había épocas cuando algunos hombres de las aldeas cercanas le echaban barbasco al río, que era un veneno casero para matar peces, el cual no era tóxico para los humanos. Y entonces había mortandad de peces en todo el río y nosotros aprovechábamos para recoger bastantes y los echábamos en tapescos de varas para comerlos posteriormente. En ese lugar mi padre construyó otro rancho de horcones techado con zacatepaja y paredes de varas de maicillo, sorgo. Los 3 dormíamos en unos tapescos hechos con varas que mi padre construía con 4 horcones de madera, ya que no había dinero para comprar una cama formal. De colchón utilizábamos hojas de guineo secas, y cuando el frío azotaba nos cubríamos con pedazos de nylon que mi padre compraba en el pueblo, o simplemente cubría la pared de varas con paja. En aquella región todo era soledad. Solo se escuchaba el canto de las aves y por la noche el maullar de los gatos monteses y el susurrar del viento, y los perros que teníamos nosotros, con quienes yo me recreaba jugando con ellos. También en temporadas de viento, durante los meses de octubre a febrero, se podía escuchar el soplar del aire agitando los árboles, levantando el polvo suelto de la tierra. En mi niñez, como todo infante, yo deseaba jugar con otros niños, pero nunca pude hacerlo,
debido que soy hijo único de mis padres, pues no tuve más hermanos. Únicamente tenía un medio hermano solo de madre, pero no crecimos juntos, pues él se crió con su padre en la aldea Los Cerros, Atezcatempa. Únicamente cada año en la feria de Atezcatempa nos mirábamos y nos presentaban, pero ambos éramos muy vergonzosos y nos costaba comunicarnos. A mi hermano ya lo mataron, pues era pistolero. Con los únicos que yo jugaba y me recreaba con ellos era la vitriola, el tigre y la solita, 3 perros que casi siempre andaban conmigo, a los cuales jugando les cargaba de leña en forma de caballos, animales muy fieles, por cierto. La vida continuaba y yo seguía creciendo en aquel solitario lugar, pero el trauma seguía introduciéndose lentamente en mi mente y corazón, pues los maltratos de mi padre contra mi madre y ahora también contra mí continuaban. A esa temprana edad yo no sabía en realidad qué era lo que estaba pasando. Hoy entiendo por qué muchos jóvenes se vuelven delincuentes, pues sus mismos padres han inyectado en ellos el odio y la maldad desde su niñez, como sucedió conmigo. Agradezco a mi Señor y Salvador y Rey Jesucristo que Él nunca permitió que en mi mente y corazón se llenaran de odio contra mi padre, ya que nunca le guardé rencor a mi papá, sino que lo amé hasta su muerte. Es más, después que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma, comencé a evangelizarlos a los dos, a mi madre y a mi padre, y para gloria de Dios, ellos también aceptaron a Cristo y murieron creyendo en Jesucristo como su Dios, Señor y Rey de sus vidas. Sangre en el rostro. Yo no alcanzaba a comprender por qué mi padre me maltrataba demasiado, pues en algunas ocasiones llegó a pegarme hasta 2 veces al día. Lo hacía golpeándome como quien le pega a una bestia salvaje, pues recuerdo que fueron muchas las veces que mi padre tomó un chicote o un palo verde y me golpeó hasta deshacerlo en mi espalda, mientras yo daba gritos de dolor y a él como que no le importaba nada mi persona. En una ocasión en que se acercaba el día 15 de septiembre, día de la independencia de Guatemala, yo quería ir a divertirme a las festividades de la Escuela Federal de Yupiltepeque, Jutiapa, pero mi papá, no queriéndome dejar ir, me castigó diciéndome que sí podía ir, pero tenía que sembrar 3 libras de frijol de segunda, a lo que yo convine. Me marché hacia el Guatal terreno para hacer mi tarea, la cual honestamente era imposible terminar antes que los festejos dieran comienzo en la escuela. Además había que caminar a pie como 3 kilómetros para llegar a Yupiltepeque. Desde aquel lugar en donde yo estaba sembrando se podían escuchar los cohetes, las bombas voladoras que sonaban allá en el pueblo. Debido a todo ello, en mi mente infantil se formó una idea y pensé aumentar el número de granos para cada agujero. De esa manera podía terminarse luego las 3 libras de frijol. Y aunque a cada agujero solo se le echan 3 granitos, yo le echaba 8 y 15 con el fin de que se terminara luego el frijol y poderme ir a la fiesta. Lo peor sucedió cuando el frijol nació. Un día como a eso de las 10 de la mañana, mientras yo jugaba con los perros, mi padre llega del Guatal muy enojado y me dijo que lo acompañara hacia el Guatal. Al llegar al lugar me gritó con palabras obscenas y me dijo: ven acá y cuenta cuántos frijoles echaste aquí. Y cuando los conté había 14 plantitas. Y me dijo mi papá: te van a caer 14 leñazos para que ya no lo vuelvas a hacer otra vez.
Yo comencé a temblar de miedo mientras mi papá se adentraba al monte con su machete desenvainado para cortar un leño verde. De pronto regresa y abalanzándose contra mí, comienza a golpearme dándome con el palo y de puntapié. Yo me desmayé de tanto golpe y quedé inconsciente tirado en el suelo. No sé cuánto tiempo tardé tirado, pero al rato comencé a volver en mi sentido normal y me senté, pero luego sentí algo candente o caliente, como usted quiera llamarle, que corría por mi rostro, y cuando me pasé mi mano en la cara, mi mano coloreaba en sangre. La sangre corría por todo mi cuerpo y mi padre a lo lejos como que si nada había pasado. Fue cuando me levanté y silenciosamente toqué mi rostro bañado en sangre. Miré a mi padre y dentro de mí yo dije, si tan solo fuera un hombre grande, le enseñara a mi papá que no es así como se le pega a un niño. Corrí asustado para aquel rancho donde mi madre ni siquiera se imaginaba lo que me había pasado. Cuando ella me vio, dio un grito de espanto y me tomó en sus brazos mientras yo lloraba, buscaba trapos para detener la sangre y me curaba con técnicas caseras. Lentamente mi mismo padre sembraba lo malo en mí sin medir las consecuencias que iba a tener todo eso cuando yo llegara a ser un adulto. Lastimosamente, lentamente mi padre sembraba el odio, sembraba aquel pánico en mí, sin saber las consecuencias que todo eso se iba a producir en mí cuando yo creciera. La misa del domingo en Yupiltepeque. El día domingo para mí era un día muy esperado, debido a que era cuando mis padres devotamente iban a la parroquia del pueblo de Yupiltepeque para escuchar la misa dominical. El pueblo de Yupe nos quedaba como a 3 kilómetros del Zanjón aproximadamente. El día domingo, muy temprano, yo me encaminaba al río que quedaba cerca del rancho, humilde casa de paja, para bañarme y luego prepararme para viajar con mis padres hacia Yupiltepeque. Caminábamos a pie hacia aquel cercano pueblo debido a que no contábamos con ningún medio de transporte. Además, cuando nosotros llegamos a vivir a ese lugar, como apunté anteriormente, no había carretera, sino un callejón que comunicaba al departamento, sus municipios y aldeas. Conforme nos íbamos acercando al pueblo de Yupiltepeque, podíamos escuchar el repicar de las sonoras campanas de la gran parroquia de Yupe. Al llegar al pueblo, inmediatamente nos encaminábamos hacia la iglesia, donde el sacerdote llegaba a celebrar la misa, ya que no había párroco permanente en el pueblo en ese tiempo para oficiar la misa dominical a todos los feligreses, sino que era el párroco del adelanto quien le correspondía viajar a celebrar la misa durante los domingos. Durante la misa todo mundo hacía un profundo silencio. El respeto a la liturgia y a las imágenes que había en aquella gigantesca parroquia era tal que se podía observar aquel enorme silencio en aquella parroquia católica donde solo se escuchaba la voz del sacerdote oficiando la misa. Mi padre y mi madre y yo prestábamos mucha atención a lo que el sacerdote nos decía en la homilía de la misa, pues nos enseñaba que en la iglesia debía haber mucha reverencia por los santos, las imágenes que allí moran para los católicos, representaciones de Dios y de los santos. Todos estábamos con una vela en la mano. Para salir de la parroquia nos íbamos persignando frente a cada imagen y ya fuera de la puerta mayor nos santiguábamos por última vez. Ese era el ritual como buenos católicos. Filosofía de mi padre.
Mi papá, aunque no sabía leer ni escribir, sin saberlo formulaba su propia filosofía. Él decía que cada vez que uno visita un pueblo, lo primero que debe hacer es cumplir con Dios y los santos, especialmente con la Virgen María, visitando la parroquia. Y después, decía él, puede uno darse todos los gustos que quiera. Fue con esas enseñanzas que yo fui creciendo hasta llegar a una edad adulta, pues de esa forma educó mi abuela a mi padre. Cuando finalizaba la misa, mis padres se dirigían a comprar chicharrones de cerdo para desayunar. Esto era muy alegre para mí. Después de hacer algunas minuciosas compras con el poco dinero que llevaba mi mamá, mi padre nos enviaba a mi madre y a mí para aquel solitario rancho, mientras él se quedaba con sus supuestos amigos en el pueblo tomando chicha y licor clandestino o gato, como le llaman allá en Jutiapa, hasta altas horas de la noche, ya que la enseñanza de la Iglesia Católica Romana es que tomar licor no es pecado, tomar cerveza, fumar tabaco no es pecado, siempre que se haga con medida. Mi madre y yo nos encaminábamos para aquel solitario rancho. Salíamos de aquel pueblo dejando atrás la sociedad y aquel bullicio para continuar nuestra vida regular en el silencio de aquel solitario rancho. Recuerdo que cuando nos acercábamos al rancho, el tigre, la vitriola y la solita nos salían a encontrar, muy fieles con nosotros, únicos huéspedes honestos y muy sinceros. Eran aquellos perros que se quedaban cuidando el rancho. La tarde declinaba y la noche nos comenzaba a cubrir con su grande manto. El viento fresco de la noche oscura nos envolvía lentamente mientras mi madre colocaba un pequeño batidor de barro con café en el fuego de tizones de madera para esperar a mi padre. Las horas pasaban y mi pobre madre sin poder dormir por la pena de mi papá. A veces se consolaba cantando algunos alabados de la Iglesia Católica, especialmente cuando en el invierno había tempestades o con algunas canciones rancheras mexicanas. Mi madre las cantaba y yo las escuchaba. A eso de las 12 o 1 de la madrugada se escuchaba allá a lo lejos un desorbitante grito. En el silencio de la mañana, cuando mi madre escuchaba ese grito, comenzaba a estremecerse, pues era señal de que mi padre estaba llegando completamente borracho. Y cuando mi padre se emborrachaba, perdía casi por completo la razón. Y lo peor del caso era que llevaba en su mano un filoso puñal corvo machete, lanzando machetazos por todos lados, de tal manera que mi madre corría para aquella cama de varas y 4 horcones donde yo dormía, me tomaba en sus brazos y corría a pasar la noche en el frío de la madrugada en medio de unos zacatales aledaños a nuestro hogar. Cuando se hacía de día, retornábamos a la casa, nos acercábamos lentamente con mucho miedo mientras mi padre aún dormía. Pero algo había sucedido en la noche, pues aquel rancho estaba semidestruido a machetazos. Por muchos años pasaron esculpidos como testigos silenciosos los machetazos sobre unas enormes piedras que había frente a aquel rancho donde solíamos sentarnos por las noches cuando la luna estaba de llena y los 3 nos poníamos acostados sobre un costal o costalilla mirando las estrellas fugaces y los satélites y aviones que volaban por el espacio. Por eso dice la Biblia, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34:6. Aun siendo único hijo de mis padres, yo crecí en la extrema pobreza económica.
Cuando hablo de extrema pobreza me refiero a que había épocas cuando se terminaba el maicillo o sorgo, el cual era el único medio de sobrevivencia que había en aquel humilde rancho o hogar, pues mi padre no tenía terreno de su propiedad para sembrar, por lo cual tenía que hacerlo en terrenos ajenos que algunas personas le daban en compañía o mitad y mitad con el dueño del terreno. En algunos años la cosecha no era muy buena y era cuando la extrema pobreza visitaba aquella humilde familia campesina. Recuerdo que en algunas ocasiones mi padre me contaba las tortillas que yo me comía, quedándome con hambre. No quiero desde ningún punto de vista difamar a mi padre, a quien llegué a amar tanto, pues a pesar de todo nunca le guardé rencor, pues Dios me concedió ver por él hasta el día de su muerte, el 18 de abril del 2008, cuando partió con el Señor a la edad de los 80 años. Mi madre muere 10 años después, a la edad de 92 años. Mi padre siempre fue una persona responsable, que a pesar de la pobreza nunca nos abandonó con mi madre. Siempre luchó trabajando en el campo para llevar la comida a aquel humilde rancho. Dios me concedió ganarme a mi padre para el Señor y su santo evangelio, y fue un cristiano transformado de nuevo, quien me dio muchos consejos y ejemplos con su vida cristiana hasta su muerte. Pero mi padre llegó al extremo de contar las tortillas que mi madre torteaba, contar los huevos que ponían las gallinas, con el fin de salvaguardar la casi nula economía que había en aquel humilde rancho. Pero mi madre, recuerdo que cuando se daba cuenta que yo me quedaba con hambre, escondía algunas tortillas para dármelas después, para que me las comiera con sal y agua de limón y así terminar de mitigar mi hambre. A la edad de 5 años, mi padre me comenzó a enseñar a trabajar para que pudiera ganar mi comida, a veces cortando café o trabajando en el campo. A esa temprana edad me llevaba a trabajar al campo, donde me golpeaba en algunas veces a cada rato, debido a que por mi pequeña edad yo no podía hacer el trabajo que él me obligaba a realizar. Después de finalizar la faena en el campo, mi padre me obligaba a conseguir un manojo de leña, lo cual para mí era motivo de tristeza, debido a que era apenas un niño y me era muy difícil conseguir la leña, que algunas veces tenía que ir a robar a otros terrenos. Pero tenía que ver cómo hacía, porque de lo contrario me exponía a recibir otra paliza al llegar al rancho, tirado en el camino, casi entrando la noche. Desde niño comencé a sufrir muchas enfermedades, ya que mi madre me cuenta que desde mi nacimiento sufrí demasiado. También fui víctima de la famosa tos ferina que diezmaba a los niños en esa época. Además, mi madre me cuenta que sufrí una enfermedad maligna llamada ojo, según la creencia de las personas católicas de esa época. Asimismo me dio el sarampión y otras enfermedades que quisieron cortar mi existencia desde mi niñez. Sin embargo, mi madre me cuenta que estando recién nacido, una señora se acercó a verme y le dijo a mi madre: "Este niño trae una gran virtud". En una ocasión salimos muy temprano con mi papá a trabajar al campo y recuerdo que ese día solo trabajamos mediodía. Mi padre me dijo: "Hijo, yo me voy adelante y tú busca un manojo de leña y arranca un manojo de frijol y te lo llevas", ya que el frijol en ese tiempo estaba empezando a madurar. Él se fue y yo me quedé solo en aquel huatal. Como a unos cuantos kilómetros del rancho, busqué la leña y arranqué el frijol, y cansado comencé a caminar hacia el rancho. Caminando con la leña y el frijol en mi espalda, llegué hasta la sombra de un árbol de mango que quedaba junto al camino real.
Bajé el frijol y la leña y me acosté a la sombra del árbol con mi cabeza sobre el manojo de frijol maduro. Me dormí de tal manera que ya no desperté, sino hasta que comencé a escuchar allá a lo lejos una voz muy empañada que me decía: Manuel, Manuel, hijo, despierta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que era mi madre buscándome, pues ya estaba entrando la noche y yo no llegaba al rancho. Pues cuando desperté me di cuenta que me había quedado dormido y que casi estaba inconsciente. Mi madre me levantó llorando y me llevó para la casa, pues me había quedado tirado en aquel camino. Yo no sabía que estaba siendo víctima de la alta presión, enfermedad que puede matar repentinamente a un niño. El doctor de Atezcatempa. En Atezcatempa había un doctor llamado don Santos Torres. Posteriormente mis padres con mucho esfuerzo me llevaron con él y él me examinó y les dijo a mis padres que yo padecía de alta presión y que podía quedar muerto repentinamente en cualquier momento de un infarto al corazón. También les aconsejó a mis padres que cuando yo creciera me lo contaran todo para que yo me curara. Efectivamente, mis padres me lo dijeron cuando yo ya tenía como 12 años, cosa que me produjo un trauma muy severo que me duró muchos años, pues yo pensaba constantemente que en cualquier momento me iban a encontrar muerto en el camino. Sin embargo, le agradezco a Dios que cuando ingresé al ejército de Guatemala y me hicieron todos los exámenes correspondientes, salí completamente sano, apto para prestar mi servicio militar. Fue hasta entonces que desapareció de mi mente aquel horripilante trauma psicológico. Hoy como cristiano creo que fue Dios quien me sanó de mis enfermedades porque tenía un plan para mi vida y una misión que cumplir aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano y amigo. Le agradezco por su atención prestada a esta historia de un servidor, Manuel de Jesús Latín. En la siguiente parte continuaré con esta interesante historia. Dios me le bendiga. Si eres pobre y tienes a Cristo, tú eres rico en Cristo Jesús. Nada valen riquezas sin Cristo, pero valen pobrezas con Dios. No se turbe vuestro corazón, ni se ponga tan triste tu alma. Si eres pobre, da gracias a Cristo. De los pobres es el reino de Dios. Aquel rico llegó hasta el infierno, aquel pobre a los cielos llegó. Si tú tienes paciencia en la tierra, a los cielos tendrás que llegar. No se turbe vuestro corazón,
es el